Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. La huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Especialidad en calçots, escalivada, esqueixada. Todo con nuestros productos naturales de temporada. Con una larga tradición en Madrid en la elaboración de arroces como nuestro caldero con gamba roja. Cocina de temporada. No te vayas sin probar un tomate con sabor a tomate acompañado de nuestro bonito en escabeche. La huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Reservas en el 91-433-7525. La huerta de Casa Ricardo. Sociedad Civil con Julio Moreno, en Radio Intercontinental, Madrid. Tengo un millón de carencias que etiquetan mi conciencia con sello de perdedor. Tengo un carnet de parado, San Benito colgado, un poco de mal humor. Una de las cosas que tuve muy claras cuando Javier Algarra, director entonces de contenido de la extinta Decisión Radio, tomó la decisión de ofrecerme dirigir este programa, Sociedad Civil, era que asumía un compromiso que iba más allá de hacer un buen programa, de entretener a la gente y generar el necesario interés por su contenido. Es verdad que Sociedad Civil se mueve en el lado amable del periodismo, el del magazine y el entretenimiento, pero no es menos cierto que la sola posibilidad de tener un medio para llegar al gran público implica una responsabilidad. La opinión, entendida como tal, debería ser algo personal e intransferible, pero desgraciadamente, en esta época del eslogan y la pancarta que nos está tocando sobrevivir, una opinión bien o mal interpretada puede ser una bomba de racimo, si el que la escucha no tiene el suficiente criterio para crear la suya propia y asume como información lo que realmente no lo es. Por eso, si bien la opinión debe ser plural, la información debe de ser objetiva. No se puede matizar la verdad o dirigirla hacia uno u otro color ideológico para favorecer objetivos. La verdad no admite matices. Por eso, tener hoy aquí a alguien que ha desarrollado su carrera en medios tan dispares como Radio Televisión Española, Antena 3, Intereconomía, Interview, Onda Madrid, entre otros, con la responsabilidad de dirigir los informativos con más audiencia de este país, en el ente público y en los medios privados, nos ofrece esa garantía de pluralidad necesaria, pero también la prueba de profesionalidad de que medios con tan distinta línea editorial hayan depositado toda su confianza en él. Hoy tengo el placer y la responsabilidad añadida de tener en esta mesa de Sociedad Civil al hombre que me invitó a sentarme en ella, hace ya 4 temporadas, a mi mentor y mi amigo Javier Algarra. Soy Julio Moreno, a los mandos técnicos Pablo Fernández. Estamos en Radio Intercontinental y esto es Sociedad Civil. ¿Buscas una tienda de moda para hombre que satisfaga todas tus necesidades? Entonces buscas Díaz Bravo, en el barrio de Moratalaz. Fundada en 1970, en Díaz Bravo encontrarás un amplio surtido de ropa y accesorios de alta calidad, sea cual sea tu edad. Trajes y camisas para tus momentos de mayor elegancia o ropa casual para los desenfadados, con toda comodidad en cualquier ocasión. Todos nuestros artículos están fabricados en España o en la Unión Europea con los mejores materiales y técnicas de confección, garantizando la mayor durabilidad en excelentes condiciones. Disfruta de nuestras marcas Meyer, Mirto, Lacoste, Matthews, Punto Blanco, La Vespita, La Española, Coronel Tapioca y otras muchas, siempre con el reconocido sello de la calidad de la Unión Europea. Encuéntranos en nuestra página web www.modahombrediazbravo.es y en las redes sociales en Moda Hombre Díaz Bravo o consulta cualquier duda en nuestro teléfono 91 439 5431. Díaz Bravo, en Arroyo de las Pilillas número 8, en el barrio de Moratalaz, al servicio de la elegancia masculina desde 1970.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Javier, bienvenido a Sociedad Civil. Muchas gracias, Julio, encantado de estar aquí. Es un placer, de verdad, tenerte aquí, ¿eh? Eres el culpable, ¿eh?, de que yo lleve 4 temporadas ya haciendo esto. Bueno, recuerdo cuando te conocí, te hice una entrevista para hablar de tu libro. Cierto, cierto. Y fue a partir de ahí cuando, en fin, empezaste a hacer radio ya con nosotros. Sí, oye, se cierra el círculo. Qué curioso. Ahora tú me entrevistas a mí por mi libro. Efectivamente. Mira, te das Fíjate. cuenta, así es la vida, ¿eh? Lo que son las cosas, sí, es cierto. Yo me acordaba de aquella entrevista. Me acuerdo que me preguntaste si seguía llevando un anillo con el Padre Nuestro. Así es. Fíjate qué cosa tan personal. Y es verdad, y lo llevaba entonces, sí. Es que me estuve informando para saber cosas de ti. Haces bien, yo hago lo mismo. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? En fin, hoy te encuentras tú aquí como pez en el agua, estás en tu medio. Hombre, estoy encantado. Un saludo a todos los oyentes de Radio Intercontinental. Un saludo a Enrique Riobó, también a Pablo Fernández, buen amigo con el que hemos trabajado juntos también. Pablito. O sea que estoy aquí como en casa contigo, Julio. Bueno, yo la verdad que feliz, como te digo, de que estés aquí. ¿Qué tiene la radio, Javi, que nos gusta tanto? La radio tiene magia. Y nosotros, que tenemos la profesión más bonita del mundo, la de periodistas, tenemos la suerte de contar con una varita mágica como es la radio. En la radio puedes contar cosas, puedes contar historias, puedes transmitir sentimientos, sensaciones, puedes dibujar mundos, reales o imaginarios. Y eso, históricamente, le ha dotado la radio de una especificidad que hace que jamás vaya a morir. Cuando la televisión se impuso y el efecto visual parecía que iba a arrasar con todo, cuando cantaban aquello de Video Kill the Radio Star, Efectivamente. se equivocaron absolutamente. La radio nunca morirá, porque la radio es el único medio, el único, que puedes escuchar cuando cierras los ojos en la cama, cuando estás conduciendo el coche, cuando te estás duchando. Ningún otro medio, sea televisión, sean redes sociales, sean periódicos, ninguno le puede superar en eso. Por eso es inmortal. Claro, fíjate que has tocado un tema que es la forma en la que escuchas, o sea, la concentración que tú tienes cuando escuchas la radio no es ni mucho menos la que tienes cuando ves la televisión. No solamente eso, es que pones a funcionar tus neuronas para imaginar imágenes. Es como cuando ves una película y dices, me gustó más el libro. ¿Por qué? Porque en el libro, a través de la narración, te van contando cosas y tú construyes esa imagen. Luego, cuando ves la película, ves la imagen que se ha construido el director, que no necesariamente es la misma que tú. Claro. Bueno, pues la radio te permite construirte tú tu propia imagen, ¿no? Y eso es una fantasía. Esa es la magia que tiene la radio. Es bonito, te pasan cosas curiosas en la radio y a mí me encanta, sobre todo, pues oye, traeros a vosotros y venir aquí a aprender. Yo vengo a disfrutar y vengo a aprender, siempre lo digo. En ese trabajo nuestro se aprende constantemente. Ya sabes que los periodistas somos aprendices de todo y maestros de nada. Eso es. Y hay un periodista, dicen, es periodista 24 horas al día. No y lo es toda la vida. No de 8 a 8. Es como el sacerdocio, que imprime carácter. Uno, aunque se jubile, es periodista para toda su vida. Cierto. Bueno, Javier, tú conoces bien el programa, pero bueno, yo lo cuento porque también hay muchos oyentes que bueno, me imagino que alguno nuevo habrá hoy. Este programa tiene el carácter fundamental de descubrir un poco algo más sobre la persona que nos visita. No ya lo que conocemos como imagen pública por su desempeño, en tu caso, por ejemplo, profesional o, en fin, el artista y artístico el que venga, ¿no? Entonces siempre nos gusta conocer un poquito más, bueno, sin entrar evidentemente en temas personales, pues de la persona. Así que yo estas charlas casi siempre, Javier, cuando venís por primera vez, las empiezo con la misma pregunta. Y te la voy a hacer. Me gustaría que nos cuentes, en tu propia percepción, ¿quién es Javier Algarra Bonet? Javier Algarra Bonet es un periodista. Es un periodista que desde muy joven sintió la llamada del mundo de la información. Empecé muy jovencito. Yo empecé a trabajar como periodista en 1980, al mismo tiempo que empezaba la carrera de periodismo, Ciencias de la Información,
en la Universidad Autónoma de Bellaterra, en Barcelona. Tuve la gran fortuna de que cuando me acababa de matricular en primero de periodismo, una semana más tarde ya estaba trabajando en un periódico, en Diario de Barcelona, y que estando trabajando allí al año siguiente ya empecé a trabajar en Radio Nacional de España en Cataluña. De tal manera que poquísimo después, en el año 83, me presenté ya a unas oposiciones y gané plaza de plantilla en RTVE. Mientras seguía estudiando la carrera, como todavía no tenía el título de licenciado, no podía optar a la categoría de redactor y me presenté a productor, que me pareció lo que más se aproximaba. Entonces ingresé en RTVE con categoría de productor y nada, cuando poco después ya terminé la carrera me presenté a otras oposiciones que también gané para consolidar la plaza de redactor. Y desde entonces, bueno, han pasado 45 años. Fíjate. Sí, es una de las cosas, claro, para situar un poco a la gente, estamos hablando de todo esto que has contado, viene en un periodo en el que tú contabas entre los 19 y los 24 años. Yo empecé a trabajar de periodista con los 19 recién cumplidos. Claro. En el momento en el que estaba empezando la carrera, efectivamente. Y con 19 eres casi un niño. Quiero decir que el criterio todavía lo estás formando. Recuerdo cuando yo era redactor de Radio Nacional de España en Cataluña, nuestras unidades móviles eran vehículos 124 de estos familiares de color gris, exactamente iguales que los que tenía la policía armada, los grises, que llevaban una franja amarilla que ponía Radio Nacional de España y llevábamos unas antenas enormes. La matrícula era del Parque Móvil de Ministerios. Entonces te puedes imaginar cuando entraba la unidad móvil de Radio Nacional de España con matrícula de PMM, Parque Móvil de Ministerios, cómo se cuadraban los policías. Claro. Y del coche salía un conductor con traje y corbata, que era un señor mayor, un señor técnico también encorbatado, que llevaba los magnetofones Nágara que pesaban una barbaridad. Y del asiento de atrás salía un chavalín, que era yo, y decían, este es el señor redactor, el señor periodista. Y era yo, un crío, al lado de enormes profesionales de Radio Nacional. Qué bueno, pero lo que tú dices, ¿no? Todo muy corporativo, así, gris, las matrículas oficiales, claro, era... Claro, pero ten en cuenta que yo eché los dientes en esa Radio Nacional de España donde existían las grandes voces, ¿no? Claro. Radio Nacional de España, primer diario hablado, dirige Eufrasio Zúñiga de la Iglesia, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, yo he crecido entre grandes voces de la radiodifusión española, he tenido como compañeros a los más grandes que hay, ¿no? Claro, es que es toda una vida. Bueno, tú, como has dicho, empezaste en el Diario de Barcelona. Diario de Barcelona. Eras muy jovencito, tenías 19 años. Y yo quería preguntarte, Javier, porque al final eran unos tiempos, digamos, del posfranquismo temprano, o sea, que hacía muy poquito de toda la transición democrática. Tú eras una persona muy joven. Y ese medio tenía, pues, oye, unas ciertas connotaciones por estar en Cataluña, porque había también, eran los años en los que, bueno, había cierta gente que antes a lo mejor no tenía voz y vino a este tipo de medios a tener voz. ¿Cómo era trabajar allí en esa época? Ten en cuenta que el Diario de Barcelona era muy de izquierdas porque era un medio autogestionario. El empresario Santa Creu se había ido con el dinero y los trabajadores tomaron el edificio de la redacción y las rotativas y decidieron constituirse en empresa autogestionaria. Por eso yo, que acababa de matricularme en periodismo, fui allí, llamé a la puerta y dije, hola, y dije, soy estudiante de periodismo. No les dije que de primero, ya hacía una semana, dije simplemente, soy estudiante de periodismo y quiero colaborar con vosotros. Y me dijeron, pasa, y pasé. Evidentemente empecé trabajando sin cobrar, vamos, era lo que menos me podía importar en ese momento. ¿De verdad? Como lo oyes. ¿En periodismo? Sí, pero es que la etapa que tú no conoces es en la que cobrábamos en las empresas. Claro. Tú has venido ya en una época en la que se vuelve a no cobrar. Claro, eso es. No, pero cuando yo empezaba en Bueno, eso el que no paga. En los años 80 empezábamos por ilusión, por pasión, por vocación, pero no cobrábamos, empezaríamos a cobrar más tarde, ¿no? Bueno, era una apuesta también. Así empecé yo en un periódico, en una época en la que todavía había disturbios en las calles, había muchas manifestaciones. En Barcelona, por ejemplo, se estaban produciendo pues los motines en la cárcel Modelo, la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, el Padre Rojo Xirinacs, que se manifestaba delante de la cárcel. Eran tiempos convulsos todavía, en una joven democracia que se seguía abriendo paso a golpe de decreto, ¿no? Con un Adolfo Suárez de presidente del gobierno
Serrano, Sí. y después un Calvo Sotelo. Claro, yo trabajando viví el golpe de Estado del 23F del Claro. 81, ¿no? Sí, claro. Y tiempo más tarde, pues el famoso asalto al Banco Central de Barcelona. Claro, ¿Mm? claro. Recuerdo que estuve allí y los viejos del lugar, ya los veteranos, me decían: agacha la cabeza, chaval, no se vaya a escapar un tiro. Claro, Cosas claro, no. de esas. Fíjate, te iba a comentar precisamente en este punto la envidia que me puede producir como periodista oír todo esto, o sea, vivir todo esto en primera persona. Es verdad que antes hablábamos tú y yo en privado de que ahora también vivimos una época de mantita y palomitas, ¿no? Y ponerte ante la tele porque están pasando cosas muy raras que no esperábamos y que cada día hay una sorpresa. Pero es que esa época fue, o sea, eso era... Hombre, era una época que era muy importante para España. Ten en cuenta que pasada la guerra civil, pasada la miseria de la posguerra, pasada toda la etapa franquista, de repente, en el año 75, la gente se encontró con una situación nueva. Solo los más mayores, los más viejos del lugar podían pensar que tenían una cierta experiencia previa, ¿no? Pero los demás no sabíamos qué situación se abría y para todos era algo nuevo. Creo que debemos rendir homenaje a nuestros abuelos. Tuvieron la generosidad en el 75 de olvidar el odio de la guerra, la miseria de la posguerra, y con toda su generosidad no trasladaron a nosotros todo eso para permitirnos iniciar un proceso que se llamó transición y que nos llevó a la democracia. Claro. Gracias a eso pudimos hacer una transición modélica que ha sido estudiada en todo el mundo, sin derramamiento de sangre, sin una nueva guerra, y que nos permitió consolidar una democracia. Lástima que años después otros hayan tenido interés en reabrir las heridas de esas dos Españas. Eso te iba a comentar. Fíjate que yo a nivel personal, porque claro, por la edad no te puedo decir que lo viví, aunque lo viví pero muy muy pequeño, esa transición de la que hablas, por ejemplo, mi padre, que era un hombre que venía de, bueno, pues mi padre había tenido un tío preso por firmar manifiestos comunistas, por ejemplo, y luego tenía, pues oye, otros familiares que a lo mejor pues eran del otro lado. Es que eso era lo más normal. O tenías familiares que habían estado en los dos bandos, o a tu familia le había pillado una parte en una zona y otra Eso parte es. en otra zona. Como a los hermanos Machado. Sí. Que luego se ha hecho mucha literatura acerca de que si Antonio Machado era el progre y Manuel Machado era el facha. De eso nada. Eran dos hermanos intelectuales, excelentes escritores y poetas ambos, y uno cayó en zona roja y otro cayó en zona nacional. Eso era la guerra civil, ni Nada más ni más. menos. Mira, yo, ves, por ejemplo, hay familias, y perdona que personalice, que pues la familia de mi mujer, pues un abuelo de mi mujer pues fue fusilado en la guerra civil. Él estaba en zona nacional, bueno, estaba en zona republicana, pero era nacional. Bueno, le fusilaron por tener tierras y por ir a misa, en definitiva. Esto también pasaba. A mucha gente la asesinaban por llevar el ABC debajo del brazo. Claro, entonces yo puedo entender que esa gente a lo mejor le haya costado muchísimo más retomar la normalidad democrática, vamos a decirlo así. Sí, pero a pesar de esas heridas, en el 75 dijeron, ¿sabes qué? Mis heridas son mías, Claro. pero no quiero traspasar a mis nietos ese odio. Así y nos es. lo ahorraron. Y eso sí. nos permitió construir lo que hoy tenemos. Por eso es una pena lo que tú has indicado, que por intereses políticos haya habido gente, que todavía la tenemos por aquí, pesándonos como el plomo, que ha tenido la intención y ha conseguido reabrir esas heridas. Eso tenemos también que tenerlo en cuenta, cuando hagamos examen de conciencia. El primer responsable fue José Luis Rodríguez Zapatero. Efectivamente. Fue el quien decidió reabrir las heridas de la guerra civil porque consideró que le beneficiaba electoralmente. Pensó, nosotros los de izquierda somos los herederos de lo que hemos llamado ese gobierno legalmente constituido de la República, mientras que los de derechas, el Partido Popular y todos los demás, son los herederos del franquismo, o sea, de la dictadura, es decir, los buenos y los malos. Sí. Y a partir de aquí vamos a retomar eso. Y entonces toda esa generosidad de nuestros abuelos para cerrar esas heridas de una guerra que enfrentó a hermanos contra hermanos, lo quiso recuperar Zapatero, lo reabrió y sigue su heredero haciendo lo mismo, que es Pedro Sánchez. Y ha creado una generación a la que pertenecen mis hijos, que en vez de crecer con esa sensación que crecimos nosotros de que las heridas se cerraban, crecen con la sensación de que las heridas se reabren. Y entonces, ¿sabes lo que ocurre? Que hay gente joven muy polarizada. Y eso yo creo que es una desgracia. Pero es que esta sociedad está muy radicalizada, Claro. está polarizada. Y el mundo del periodismo ahora es periodismo de trinchera.
Hay medios en un bando y medios en otro, con lo cual se desvirtúa el trabajo de esta profesión, la más bonita del mundo, que es la nuestra, en la que teóricamente estamos pues escribiendo el primer borrador de la historia, ¿no? Es así, eso es cierto. Nosotros, como he comentado un poco en la entrada, yo creo que tenemos una responsabilidad de cara al público, sobre todo los periodistas como tú, que os habéis desarrollado principalmente, aunque en muchas facetas, en otras facetas, pero principalmente en los informativos. Yo creo que ahí hay una responsabilidad grandísima que hoy por hoy se está incumpliendo. Luego quería preguntarte yo un poco por esto. Pero bueno, volviendo un poco a tu andadura, a los 21 años ingresas en Televisión Española, en Radio Televisión Española, ya en Cataluña. Eso he entendido que pronto con... Trabajé en Radio Nacional de España en Cataluña y en Televisión Española en Sant Cugat. Sí. Y ahí ya empezaste a tener enseguida pues cargos de cierta responsabilidad. En cuanto acabé la carrera me nombraron director de informativos de Radio Nacional de España en Cataluña. Claro, sí. Y luego viene el traslado a Madrid. Pero entonces en el año 88 me llaman a Madrid, que es cuando vengo, sí. Te quería preguntar, antes de entrar ahí, un pequeño inciso. Lo has comentado. Te pilla el 23 de febrero del 81, ya periodista, ya trabajando. ¿Cómo fue aquello? ¿Dónde te pilló? Pues ¿Cómo lo recuerdas? Estaba en Diario de Barcelona, pues para mí una sorpresa, una sensación muy extraña. Es decir, yo no entendía muy bien qué era todo aquello. Yo todavía seguía en la universidad también, ¿no? Recuerdo perfectamente, pues ese día, cómo seguí con especial interés la comparecencia del rey, ya a primeras horas de la madrugada, y con esa vuelta a la normalidad. Pero claro, eso de escuchar los disparos en el Congreso, escuchar la voz del locutor diciendo, es un guardia civil, es un teniente coronel de la Guardia Civil, y no entender muy bien, es un golpe de Estado, algo que a mí me sonaba como al siglo XIX, ¿no? A los espadones, ¿no? A entrar en el Congreso a caballo, ¿no? Claro, como el general Pavía, ¿no? Claro. Claro, se me hacía extraño. Pero claro, eres consciente de que se vivió un momento muy delicado para la frágil entonces democracia española, ¿eh? Sí, te creerás que yo entonces tenía 10 años y recuerdo esa noche. O sea, puede ser de los primeros recuerdos así que tengo en cuanto a acontecimientos. Lógico, ten en cuenta que los tanques salieron en Valencia, por ejemplo. Sí, claro, la información que llegaba, y eso fue la noche de los transistores. Hablábamos antes de la radio, de la fuerza y el poder de la radio. Esa noche fue la noche de los transistores. Todo el mundo pegado a la radio para saber qué es lo que estaba ocurriendo en este país. Claro, porque además se quedó abierta una emisora de radio en el interior. Creo recordar. Ten en cuenta que la cadena SER estaba transmitiendo en directo el acto de investidura de Calvo Sotelo. Y entonces en el momento en que estaba votando Núñez en Cabo, en ese momento empiezan a oírse ruidos, y es cuando el locutor empieza, ¿qué está pasando? A ver, Guardia Civil, está entrando un Guardia Civil, saca una pistola y sigue de fondo, ¡quieto todo el mundo! Claro, eso es un sonido que forma parte de nuestra historia. Luego la ráfaga de metralleta, quedan los tiros ahí en los techos del Congreso. Bueno, fue un momento histórico, es cuando obligan a desconectar las cámaras. Claro. Y todo lo que se vivió en Prado del Rey por aquel entonces, la verdad es que fue intenso. Tuve la oportunidad, gracias a un amigo nuestro, tuyo y mío, a Mario Garcés, de hacer una visita privada al Congreso de los Diputados. Y me enseñó... habrás visto los restos de los disparos, claro, efectivamente. Y me enseñó incluso la cámara, la pequeña cámara, si alguien ha visto recientemente esta serie Anatomía de un Instante, donde llevan a Carrillo, a Suárez... en fin, a Felipe, y los ponen allí en unas sillas dándose la espalda unos a otros. Que cuando les llevan no saben si les llevan ahí para matarles. Efectivamente. O para negociar un futuro gobierno. Sí. Fue una visita muy bonita que recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad de visitar el Congreso. Oye, Y un recuerdo, lógicamente, para Adolfo Suárez y para el general Gutiérrez Mellado. Sí, claro. Que mantuvieron una entereza y una valentía enorme. Gutiérrez Mellado, como militar, vicepresidente del gobierno, tratando de que depusiera su actitud tejero, ¿no? Sí. Y a costa de su prestigio en el ejército, que entonces se vio, pues muy, muy perjudicado, porque entre los militares no se entendió bien el papel de Gutiérrez Mellado en la transición democrática. Entre los militares supongo que no se entendía nada bien lo que estaba pasando en España, pero también es lógico. Había mucho rumor de sables en las salas de banderas. Había habido otros medio intentos, la famosa Operación Galaxia, una serie de rumores constantes. La democracia era muy endeble en esos momentos, ¿no?
Y lógicamente yo quisiera tener un recuerdo para su majestad el rey don Juan Carlos. Juan Carlos es el rey que nos trae la democracia a España. Cuando muere Franco en el 75, Juan Carlos, heredero a título de rey, podía haber decidido ser un rey absolutista. Que era un poco la intención de Franco. Y era él contaba con las cortes franquistas a su servicio. Y él decidió que no, que quería ser el rey de todos los españoles y de una democracia. Y las cortes franquistas se hicieron el harakiri. Sí, ahora por mucho que lo nieguen, se hicieron el harakiri, porque de la ley a la ley, pasando por la ley, hicieron toda esa transformación de acabar con el antiguo régimen para generar uno nuevo. Y no fueron momentos fáciles. Es decir, que a don Juan Carlos hay que reconocerle que nos trajo la democracia y que esa noche del 23F, por mucho que se diga si él formaba parte o no, me es igual si habían hablado con él, si no habían hablado. Pero la decisión que tomó de salvaguardar la democracia es algo para lo que todos los españoles estaremos en deuda con él para siempre. Pues sí, y están en deuda con él todos aquellos que ahora están comiendo de forma lícita o ilícita de esta democracia. Eso también que lo tengan muy claro. Bueno, esta democracia permite a mucha gente hablar en libertad sin estar cometiendo un delito, incluso para denostar la propia democracia, nuestro sistema democrático, la unidad nacional y una serie de cosas. Eso se lo permite esa democracia que Juan Carlos nos trajo. Bueno, lo que hablábamos antes, Javier, una envidia enorme de que como profesional, no ya solo como ciudadano, hayas podido vivir todos esos acontecimientos. Y luego en el año 92 te vas a Londres como corresponsal de Radio Nacional de España para Gran Bretaña en general, ¿no? Para todas las islas británicas, o sea, cubría el Reino Unido y cubría también la República de Irlanda, lo cual me permitió recorrerme las islas enteras a lo largo de todos los años que estuve allí y fue una experiencia muy, muy, muy gratificante. Claro, y tener experiencias, fíjate, de eso te voy a hablar porque, claro, dices, claro, conocerías a gente muy interesante. No sé si entonces era Tony Blair el primer ministro, ¿puede ser? No todavía. Ya no estaba Margaret Thatcher, que hubiera sido fantástico, eso hubiera sido. Pero todavía no estaba Tony Blair. Y yo pregunto a los oyentes, ¿se acuerdan ustedes quién estuvo en medio? Y la mayoría no lo recuerdan, pero fue John Major. John Major, es verdad. Que en los Spitting Image, en los muñecotes de la tele, le sacaban de color gris, porque consideraban que era un tipo muy gris. O sea que lamentablemente pillé en los 4 años de gobierno de un John Major, que era lo más anodino que teníamos. Eso sí, a cambio tuve toda la actividad del mundo con la familia real británica. Claro. Mira, precisamente de eso quería hablar luego. Ahora vamos a hablar de eso. Taberna de Gusta, tu taberna en el barrio de Salamanca. Disfruta de un ambiente informal en Francisco Silvela 83. Comienza el día con sus desayunos de lunes a viernes o acude a probar su gran variedad de tapas y su carta de vinos, vermut y deliciosa cerveza. Degusta sus 14 variedades de tortillas caseras o cómete unas croquetas como las que hacía tu abuela, pulpo gallego a la parrilla, carne roja trinchada, gambones en tempura y salsa kimchi, torreznos de Soria y muchas más tapas elaboradas con la profesionalidad de Jorge Verdúguez y su equipo de trabajo. Celebra tus reuniones con amigos, con familia, en su acogedor comedor y disfruta del mejor tardeo con sus combinados premium. Reservas en el 91 025 7153, 91 025 7153 o en www.tabernadegusta.com. ¿Degusta? Me gusta. En Francisco Silvela 83, tu taberna en el barrio de Salamanca. Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. Bueno,
Bueno, Javier, me hablabas de la familia real británica. Y hemos escuchado Candle in the Wind, la canción que Elton John le dedicó en su funeral a Diana de Gales después de su muerte en el Pont d'Alma, en París. Bueno, lo primero, otra vez envidia. O sea, otra vez. Ayer preparando la entrevista veo que tú has tomado el té con Isabel II. Con la reina de Inglaterra en Buckingham Palace, efectivamente, Madre mía. así es. Eso es uno de los privilegios que tienes cuando eres periodista, tienes acceso a cosas a las que los simples mortales no tienen. Y ser corresponsal en el extranjero te convierte en parte del cuerpo de prensa acreditado ante las grandes instituciones y que, por ejemplo, te inviten a los garden parties que se celebran en verano en Buckingham Palace, donde tienes ocasión de tomar el té con la reina de Inglaterra o de saludar a Lady Di, por ejemplo. Claro, qué maravilla. Yo, a ver, ya no es, mira, no se trata de ser monárquico o no, pero a mí la monarquía británica me despierta una gran admiración. Un poco por lo canónicos que son, Es una cuestión de respeto a los símbolos, a las tradiciones. Eso es. ¿Nosotros qué somos? Somos fruto de nuestra herencia recibida, de nuestro pasado, de nuestros ancestros. Por tanto, las tradiciones, la historia y los símbolos tienen que ser algo que debamos valorar. Sí, mira, es verdad. Muchas veces se hace casi burla, ¿no?, de ciertas tradiciones, sobre todo aquí en España, ¿no? Entiendo que en todas partes, ¿no? Yo te hablo de lo que conozco. Bueno, España es el único país del mundo, el único en el que sus propios nacionales pitan a su himno y queman su bandera. El único. Sí. Y oyes a gente que dice, es que este lleva la bandera de España, este es un facha. ¿Pero qué coño? Pero no, la bandera es de todos. Claro. Es un símbolo nacional de todos los ciudadanos. Todos tenemos derecho a tenerla, ¿no? Mira, la palabra de hoy debe de ser envidia, porque yo cuando veo a los franceses, con todo lo que son los franceses, para bien y para mal, unidos bajo su himno, bajo la marsellesa, en cualquier acto, independientemente igual de que los su estadounidenses. color político. En Estados Unidos, claro, casi todas las familias tienen la bandera de los Estados Unidos, las barras y estrellas colgada en la puerta de casa. Sí, pues esto les pasa un poquito también, como hablábamos, a los británicos. Y saliéndonos un poco de lo que es la anécdota, quería hablarte de que tú cubriste, que entiendo que probablemente por fechas ya no eras corresponsal allí, a lo mejor ahora me lo cuentas, si fuiste como enviado especial, pero tú fuiste el encargado de la realización y presentación de la emisión para España del funeral de Lady Di. Correcto. Yo acababa de volver a España. Yo terminé mi etapa de corresponsal en 1996. Y recién vuelto, poco después, moría Lady Di. Yo entonces era el director ejecutivo de los servicios informativos de Televisión Española. Y entonces, lógicamente, me pareció una noticia de alcance como para hacer un especial y transmitir íntegramente y en directo el funeral de Lady Di. Y decidí ir yo personalmente a transmitirlo. Me llevé conmigo a Susana Griso, que por aquel entonces la teníamos en Televisión Española en Sant Cugat. La traje a Madrid para llevármela a Londres y monté un gran operativo con cámaras a lo largo de todo lo que iba a ser el recorrido del cortejo funerario de Lady Di en Londres. Hicimos la transmisión desde unos estudios delante de la Catedral de San Paul y efectivamente yo me encargué de la transmisión del funeral de Lady Di. Y esto, al final, indirectamente o directamente, es una de las cosas que te trae a Madrid, por llamado, digamos, de Pilar Miró. No, exactamente. Ya estabas en Madrid. Vamos a ver, yo ya había vuelto a Madrid. Yo vuelvo a Madrid y te voy a ser sincero, cuando José María Aznar gana las elecciones. Bien. Porque yo estaba de corresponsal en Londres en la época socialista con Felipe González y con la victoria de Aznar en las elecciones, que se empezaron a producir cambios en Radio y Televisión Española, a mí me llaman para volver a España. Bien. Y es por eso que ocupo el cargo de director ejecutivo de los informativos, jefe de los telediarios y de todos los informativos de Televisión Española. Y estando allí, yo que en ese cargo ya era el responsable de organizar el gran operativo necesario para las grandes transmisiones. Me especialicé en grandes transmisiones. Hice el funeral de Lady Di, hice el funeral de Teresa de Calcuta y yo ya estaba organizando todos los elementos técnicos necesarios para la transmisión de la boda de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín, que lógicamente, como era habitual, la Casa Real le encargó que realizara Pilar Miró. Y fue Pilar Miró la que me pidió, oye Javier, ya sé que tú ya estás en el ajo porque estás organizando todo esto, vamos a trabajar juntos,
pero te quiero pedir que seas tú personalmente el que transmitas la boda de la infanta, porque me ha gustado el tono institucional que le diste al funeral de Lady Di, y por eso yo transmití la boda de la infanta desde Barcelona, primero porque es mi pueblo, Barcelona. Claro. Segundo, en fin, porque me la habían pedido y tenía esa responsabilidad, y me llevé conmigo a Ana Blanco y a Carmen Enríquez. Carmen Enríquez era la redactora encargada de Casa Real, Ana Blanco presentaba telediarios y los tres transmitimos la boda de la infanta. Evidentemente el enlace que yo le daba era porque creo que Pilar, sobre todo, le gustó mucho, se quedó muy admirada con la transmisión que hiciste del funeral de Lady. Eso y es, ya sabía que tú, eso me dijo ella, sí. Claro, estabas capacitado para un evento de este tipo. Ha sido una de mis grandes especialidades a lo largo de los años en radio y en televisión, sobre todo en televisión, las grandes transmisiones de 8, 9 y 10 horas de duración. Fíjate. Transmisiones en directo, en la que tienes que estar muy bien preparado con documentación y contar con infraestructura, pero en la que tienes que estar repetizando constantemente y decir lo que está pasando. Y en este momento sueltan los globos en señal de no sé qué y ahora vemos no sé cuál, ¿sabes? Sí, eso es realmente bonito, es una narración en tiempo real en la que yo me especialicé, y ya te diré, yo he hecho programas de 8, 9 y 10 horas de duración. Te iba a decir, es en sí una especialidad, eso es así. Estamos hablando de historia con mayúsculas, pero ahora vamos a entrar en una sección que tengo este año, vamos a hablar de la historia pequeña, o sea, un poco de la historia tuya y mía, de nuestra historia. Rebobinando, el pop nos hacía vibrar. Radio Intercontinental patrocina la sección Rebobinando. Música no va a parar, del 85 al 95, un viaje esencial. Es nuestra banda sonora original, es algo universal. Bueno, Javier, como te decía, un poco historia con minúsculas, que también es importante, ¿no? Pues rebobinemos. Claro, eso es. Porque al final la música es algo que nos acompaña siempre, seamos conscientes o no, la música acompaña a la vida. ¿Cuántas veces has oído a uno decir, bueno, pues esto es la banda sonora de mi vida? Y es que hay algo... ¿Y se lo dices a alguien que ha pasado su vida en la radio? Claro, a ver... música y radio son hermanos, son sinónimos. Eso lo he dicho yo aquí muchas veces y es así. Radio y música van de la mano, no pueden ir ninguno de los dos por separado. Entonces, bueno, en esta sección, este año, Javier, nos gusta preguntaros, porque también habla mucho de la personalidad de cada uno, pues ¿qué música escuchabas tú en aquella época, en esa época en la que entraste a trabajar en el periódico de Cataluña, en fin, cuando tenías 20 años? Bueno, en mis primeros tiempos, hombre, teníamos la música que nos llegaba, la música anglosajona, sobre todo, que nos llegaba de Londres, ¿no? Tenemos toda la música de la movida madrileña, y toda la gran música internacional de los años 80. Es que, claro, hablar de Pink Floyd, de Earth, Wind and Fire, de Queen, de multitud de grupos que quizá ahora los más jóvenes no conocen. Evidentemente, ni te menciono los Beatles, por supuesto, que son una referencia histórica fundamental, los Rolling Stones, los Who, toda una serie de gente. Yo creo que somos de una época en la que, a fecha de hoy, en el siglo XXI, seguimos considerando que quizá la mejor música de todos los tiempos fue la de los años 80 y parte de los 90. Es así, fíjate, tuvimos esa gran suerte. Y yo que tengo la fortuna, como hemos hablado antes, de tener este medio, ¿no?, que me permite conocer a muchos de los que entonces, entiéndeme, eran mis ídolos, ¿no? Cantantes de aquella época, gente, pues, sobre todo del ámbito cultural. Joder, es una oportunidad y, como te decía, el periodismo te regala esas cosas, ¿no? El poder ahora sentarte con ellos, sentarme contigo, joder, hablar de cosas y tener esa conversación que te enriquece a todos los niveles, ¿no? Es como cualquiera de nuestros oyentes que imagine si todavía tiene a su abuelo. Claro. Que lo aproveche, que se siente con él, que le pregunte, que le cuente cosas. Porque los que hemos tenido la suerte de conocer algo a nuestros abuelos hemos disfrutado de eso, pero se nos quedó corto, se nos fueron demasiado pronto. Es así. Y ahora es cuando realmente se hacemos la de cosas que me podían contar. Bueno, pues en la radio y en el periodismo tienes la oportunidad de sentarte con esos personajes que en primera persona te pueden contar multitud de historias. Cierto, qué bonito y qué importante saber valorarlo y aprovecharlo. Y ahora con la madurez, Javier, ¿sigues escuchando la misma música? ¿Has evolucionado? ¿Tienes otros gustos? A mí me encanta la música clásica, te lo debo decir. Me gusta muchísimo la música clásica, la gran música. Me gusta mucho la ópera.
y me gusta mucho también, pues eso, toda esta música de los años 80 y también de determinados autores españoles también. Yo creo que tenemos mucha música que poder escuchar y para mí la de los 80 sin lugar a dudas es la mejor. Somos del mismo equipo. El pop nos hacía vibrar. Radio Intercontinental patrocina la sección Rebobinando. Música no va a parar. Del 85 al 95, un viaje esencial. Es nuestra banda sonora original. Es algo universal. ¿Quieres vender tu casa? ¿Necesitas dinero con urgencia? Te damos la solución ya. Somos Remax New Life. Tenemos soluciones financieras para nuestros clientes y si lo necesitas, te adelantamos dinero antes de la venta. Así podrás vender tranquilamente y conseguir el mejor precio de mercado. ¿Tienes mucha prisa para vender? Te compramos tu casa en una semana. ¿Qué necesitas? Llámanos y Pilar Monge, con más de 10 años de experiencia en el sector, te asesorará personalmente. Llama ahora al 629 58 12 35. Para nosotros, tu tranquilidad es lo primero. Llama al 629 58 12 35. Bueno, Javier, ahora vamos a hablar del libro antes de que me digas como que era Umbral, ¿no? Que he venido aquí a hablar Oiga, de mi que libro. yo he venido aquí a hablar de mi libro. La que le montó a la pobre Mercedes La Milá. Mercedes Milá. Madre mía. Bueno, a ver, el hombre tenía Paco Umbral, razón que fue también. colaborador mío cuando yo hacía La Brújula. Le fiché para que hiciera un comentario diario en La Brújula que se llamaba La Orquídea, el comentario Fíjate, de Paco Umbral. es que además has hecho La Brújula, uno de los programas decanos de la radio española y además que sigue siendo un programa muy potente. Antes de mí lo hizo Concha García Campoy, después lo hice yo y después de mí lo hizo Victoria Prego. La Brújula, sí. Y luego La Brújula, pues ahora está Alsina, sigue haciendo La Brújula, ¿es? No, Alsina está haciendo el matinal. El matinal. de Y La Cero. Brújula la hizo el otro, ¿cómo se llama? Que colaboraba con él, que lleva, que también hacía anteriormente el matinal. ¿Cómo se llama? Juan este periodista? Ralucas. Eso, Juan Ralucas, joder, no me salía ahora. Es que ya tengo una edad, Javier, ya tengo una edad. Las Bueno. cosas que no traigo apuntadas se me van. Eres muy joven todavía, no te queda nada. No te queda nada. Bueno, te decía, vamos a hablar del libro, pero antes simplemente aprovecho que te tengo aquí. Tú y yo hemos debatido mucho, hemos hablado mucho, porque yo tenía el privilegio de tener tu confianza. Iba a las tertulias de tu programa en Decisión Radio, El Contrapunto. El contrapunto. Allí hemos tenido multitud de ocasiones de hablar. Bueno, tú eras un moderador como debe ser. Te metías poco en el conflicto que pudiera surgir entre los distintos tertulianos que estábamos allí, pero hemos debatido. Y quiero aprovechar para hacerte una pregunta, extemporánea, pero no tanto. Tú que has sido director de informativos, tanto del ente público como de entidades privadas, hay que decir que contigo los informativos de Antena 3 sobrepasaron en audiencia por primera vez a los de Televisión Española. Sí, mira, un pequeño dato. Cuando yo dirigía los informativos en Televisión Española, nuestros telediarios hacían un 30% de share, los de Antena 3 un 20% y los de Telecinco un 15%. Cuando después fui director de informativos de Antena 3, por primera vez en la historia conseguí que uno de nuestros informativos rebasase el de Televisión Española. Eso ocurrió ocasionalmente, luego otro día, y luego fue una tendencia que ya se consolidó posteriormente y actualmente Antena 3 Televisión es líder absoluto en informativos. Claro, sí. Mira, fíjate que yo tengo una mala costumbre, pero yo creo que viene un poco derivado de
tema periodístico, ¿no? A mí me gusta también dormir con el enemigo y saber de qué pie cojea. Entonces yo veo bastante los informativos de Televisión Española y, por supuesto, los de Antena 3. Los veo por contraste, entiéndeme, ya no por contraste ideológico, sino por contraste público-privado, por fin. O sea, hay grandes diferencias. De ahí trato de filtrar y intentar hallar la verdad, ¿no? Que la verdad que nos debería venir ya dada, pero como hemos comentado, te quería preguntar qué te parece la deriva que está tomando Televisión Española. Una pena que a mí me duele especialmente. Yo considero Radio Televisión Española como mi casa. Yo eché los dientes ahí. Yo he aprendido con grandes profesionales. En esa casa hay excelentes profesionales. No sé. Y lo que hay que hacer es dejarles trabajar. Yo viví, en los 20 años que estuve en esa casa, viví un montón de directores generales y todos decían lo mismo. Sí, hemos de establecer el modelo de la radiotelevisión pública, el modelo de financiación. Luego es que muchos que pasaron por Radio Televisión Española la desmantelaron porque luego se iban a ir a las privadas y se han cometido auténticas barbaridades con esa casa que es una maravilla. Yo que tuve ocasión, debido a mi condición de corresponsal en el Reino Unido, de conocer de cerca la BBC, envidio enormemente ese modelo que tienen ellos allí y creo que Radio Televisión Española debería ser esa gran corporación pública de radio y televisión que apueste por programas de calidad y si no tiene audiencia que no tenga. Porque para eso ya están las privadas. Para eso se retiró la publicidad de Televisión Española. Claro, es que no es su deber. Y se siguen sometiendo al escrutinio de las audiencias. Y se sigue haciendo una programación que busca audiencia y que es una programación fantástica para un canal privado. Pero una pública tiene que hacer otras cosas. Y yo creo que es una pena que a los redactores, periodistas, a los grandes profesionales de Radio y Televisión Española se les insulte de ese modo porque sus jefes políticos les obligan a ponerse en una situación muy incómoda. Sí, es que según visto desde el punto de vista de espectador, pero también como hemos comentado desde el punto de vista periodístico, yo creo que se ha perdido hasta el pudor. O sea, es que ya no se trata ni de disimular, o sea, entiéndeme, tú puedes tener una línea editorial. Evidentemente, como hemos dicho, aunque no es deseable, tú puedes dirigir. Mira, un medio privado puede tener la línea editorial que quiera. Eso es. Y eso lo defenderé siempre. Porque yo empecé en un periodismo en España en el que los medios no tenían línea editorial, casi. Al margen de lo que era la herencia de la guerra civil, de ese frentismo, en la democracia teóricamente lo que se llevaba a gala era justamente que no tuvieran una línea editorial. Claro, y yo vi que los medios anglosajones sí lo tenían. Cuando llegaban elecciones, los periódicos claramente se decantaban por uno o por otro. Eso es. A mí me parece muy bien que un medio de comunicación privado tenga su línea editorial. Ahora, uno público no. Uno público es patrimonio de todos los españoles. Es nuestro. Lo pagamos con nuestros impuestos. Entonces ahí no se puede hacer partidismo. Ahí hay que dar información, hay que dar cultura, hay que dar entretenimiento, pero sobre todo cosas bien hechas, calidad, como hace la BBC. Y como Televisión Española ha demostrado que sabe hacer y lo ha demostrado en muchas ocasiones. Sí, no, y a ver, que yo tengo, mira, yo por ejemplo, creo que sabes que tengo una grandísima amistad con, por ejemplo, con Alfredo Menéndez, que es un grandísimo profesional de la radio, de la televisión y de todo, y como tú dices, yo muchas veces pienso, joder, que haya gente como él y como otros cientos, de los que no puedo ahora mismo poner nombre, como tú dices, que estén ahí y de alguna manera se vean condicionados de la manera que se están viendo condicionados ahora mismo, porque realmente, como te digo, se ha perdido el pudor y ahora ya como no es una televisión al servicio de todos, sino que es una televisión completamente polarizada, es una herramienta. Y es una pena porque hay profesionales excelentes y cuenta con medios sobrados para hacer una gran televisión. Sí, y ojalá... Porque yo defiendo la radio y televisión pública. Yo también. Es que hay mucha gente que dice, no, hay que cerrarlas. De eso nada. Yo jamás diría hay que cerrar un medio de comunicación. Y las televisiones autonómicas. Cuantas más haya, mejor. Yo soy muy... Bueno, te he hablado antes de los informativos. Yo los informativos que más consumo son los de Telemadrid. Sinceramente, desde aquí. Porque tienen también otro horario. Me pillan cuando estoy cocinando, por ejemplo. En vez de estar comiendo. Vamos a ver, el espectador ha de tener la libertad en la mano, en el mando a distancia. Esa es su libertad. Y poder elegir lo que quiera y ver lo que quiera. Y que tenga cosas de varios colores y tendencias. Y luego cosas más oficiales porque son imparciales, porque son públicas, ¿no? Y desde ahí sacar sus propias conclusiones y formar su espíritu crítico. Bien, y aunque por terminar ya con esto y cambiar de faceta, aunque has trabajado en muchos medios, yo te pregunto por el contraste que tú encontraste, oye, me ha salido un pareado sin haberlo deseado, entre trabajar en Televisión Española
y entre trabajar en Antena 3? Ya no lo digo por la línea editorial, lo digo por el sector público y el sector privado. ¿Qué diferencias encontraste? He tenido el gran privilegio de, siendo un crío, crecer y echar los dientes en la empresa más grande del periodismo que había en España, que era Radio Televisión Española, aprender con los mejores profesionales que han existido nunca aquí en España, y luego pasar a la privada y modernizar esa primera Antena 3 que empezó en tiempos heroicos cuando nacieron las privadas y tal, y reconvertirla y potenciar sus informativos y aprender a todo lo que había aprendido en la pública, poderlo aplicar en la privada. Pero es que después pasé a otras cadenas privadas todavía más pequeñas, que también me enseñó toda mi experiencia previa a poder rentabilizar al máximo los recursos. He aprendido muchísimo y no tengo más que agradecimiento hacia todas las cadenas en las que he estado. Fantástico. Aunque existe, como hemos comentado, el matiz entre trabajar en la pública y la privada. Ya no me refiero por ideología, ¿eh? No, hombre, vamos a ver, cuentas con medios diferentes. Ten en cuenta que cuando yo dirigía los informativos en Televisión Española, yo levantaba un teléfono y tenía a mi cargo a 1.300 personas. Y unidades móviles, no te puedo contar cuántas, claro, de todos los tipos. Las PEL, de periodismo electrónico ligero, que movilizaban a 14 personas, las grandes unidades móviles para grandes transmisiones. Claro, luego cuando pasé a Antena 3 Televisión, de mí dependían 600 personas. Es decir, que tampoco está mal. Que tampoco está nada mal. Pero bueno, a base de eso, de ir conociendo todas las facetas y posibilidades, pues vas aprendiendo hasta el punto de que luego he podido gestionar televisiones muy pequeñitas, con muy pocos recursos, pero con grandes capacidades, echándole mucha imaginación, porque conocías muy bien el medio, ¿no? Claro que sí. Periódicos de mañana, desnuda al sol, como en la era de el hombre paleolítico. Miro el reloj, pero hace tiempo que paró. Se me olvidó que te gustaría haber montado una revolución. Hazme el amor desnudo al sol. Bueno, Javier, pasando a otro tema más, vamos a decir, un poquito más prosaico, o por lo menos no tan denso. El otro día tuviste el detalle de invitarme a la presentación de tu novela El Caballero de la Ribera. Otra cosa que yo, desgraciadamente, por agenda no pude ir. Pero bueno, yo, sabes que de corazón estaba allí. Háblanos de tu novela. Mira, todos los periodistas en algún momento sentimos cómo se nos inocula el veneno de la literatura. Y todos, después de trabajar en prensa, en radio, en televisión, de estar acostumbrados a escribir artículos, acabamos entrando en los libros. Y yo empecé, por ejemplo, en el año 2012 escribiendo mi primer libro, pero no era una novela, era un reportaje periodístico. Bien. Se titulaba Prisionero en Cuba y contaba las peripecias de un periodista español que había sido injustamente encarcelado en Cuba, ¿no? Después, con Javier Orcajo, escribí otro ensayo periodístico, se llamaba Sindicatos S.A., Tocho y Méndez, los mandarines del poder sindical. Y en un momento determinado, fue en el año 2020, escribí mi primera novela, que se titulaba Quizá por eso nos llaman números. Era un homenaje a la Guardia Civil. Y bueno, estábamos en pandemia, vi que una asociación de la Guardia Civil, APROGC, convocaba un concurso literario de relato corto, que tuviera un máximo de 50 folios. Bueno, me escribí un relato de 50 folios y lo mandé, y resultó ganador. Y eso supuso que publicaran la novela. Y entonces, claro, poco tiempo después, cuando ya has escrito una novela, ya no lo puedes evitar, ya te has asomado al abismo de la literatura y vas a caer rodando por él seguro, vas a escribir más. Y fue cuando empecé a pergeñar esta segunda novela que acabo de publicar, El Caballero de la Ribera, publicado por Eolas Ediciones, una editorial de León. ¿Por qué de León? Pues porque esta novela es muy castellano-leonesa, es muy castellana y es muy burgalesa. Es una... Creo que tiene cierta vinculación con la batalla de Toro, ¿no? La batalla de Toro, en 1476, marcaría el futuro de las Españas. Enfrentó a los partidarios de Isabel la Católica con los de Juana la Beltraneja. Y sabemos que ganó Isabel la Católica, puesto que se consolidó en el trono de Castilla y a través de su matrimonio con Fernando, la unión de Castilla y Aragón marcó lo que sería el inicio de España, culminó la Reconquista, expulsó
a los musulmanes que la habían invadido en el 711 y en 1492 con la toma de Granada puso fin a eso. Lo que inició un periodo glorioso para España, descubrimiento, colonización y cristianización de América, primera circunvalación a todo el mundo. La primera globalización del mundo fue gracias a todo eso. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de Isabel la Católica en la batalla de Toro hubieran ganado los partidarios de Juana la Beltraneja? Pues sí, que seguramente Castilla no se hubiera unido a Aragón, se hubiera unido a Portugal, porque Juana la Beltraneja estaba casada con Alfonso V de Portugal. Sí. Y la historia hubiera sido muy, muy diferente. Y ese es el periodo de arranque de mi novela para plantear una reflexión acerca de lo diferente que pudo haber sido, y a partir de ahí ya desvelamos diversos misterios. Claro, no vamos a hacer ahora, como se dice ahora, un spoiler, pero sí es muy podemos interesante decir que sepamos un poco cuál es la temática, ¿no? Es por tanto una novela histórica. Es una novela histórica que se basa en elementos históricos reales. Es una novela simbólica en la que se hace referencia al cristianismo, el islam, las leyendas nórdicas, los vikingos. Es una novela descriptiva porque es una especie de road movie que se va desarrollando por una serie de lugares que son todos reales, auténticos. Cualquiera podría coger el libro y utilizarlo como una guía turística y hacer la ruta del Caballero de la Ribera para visitar los lugares. Y luego, lógicamente, es una novela que contiene una trama que espero que les resulte entretenida a los lectores. Oye, pues me has dado una idea, porque yo soy muy dado a ese tipo de cosas, fíjate, de leer y luego ir a las localizaciones, cuando etcétera. Tengas ocasión de leer el libro, ya me dirás qué te parece, porque seguramente te picará la curiosidad de decir, bueno, este castillo medieval de Olmillos de Sasamón del que habla, ¿es cierto? ¿Es auténtico? ¿Sigue existiendo? Pues sí, existió en el siglo XV, con Don Pedro de Cartagena, pero sigue existiendo en el siglo XXI y es un precioso hotel que visitar. Y este lugar en Covarrubias, donde dice que está enterrada la princesa Cristina de Noruega, ¿existió en realidad? Sí, existió en el siglo XIII y la princesa Cristina de Noruega está actualmente enterrada en la colegiata de San Cosme y San Damián, allí en Covarrubias. A mí para viajar no me tienes que picar, ¿eh? Pues ya me estás explicando. Pues empieza por el capítulo 1 y cuando llegues al final me cuentas en cuántos sitios has estado. Yo ya he estado en Toro, pero fui a hacer enoturismo. Bueno, al final vino de Toro, joder. Pues si te gusta el enoturismo, debo decirte que el libro relata la ruta del Ribera del Duero y el Arlanza, y el vino tiene un significado más que especial en esta novela. Vale, pues voy a leer la novela, luego voy a hacer la ruta, y bueno, y esto del vino que me dices, pues oye, me anima doblemente, o sea, sinceramente, no te voy a engañar. Me anima mucho la historia, pero el enoturismo pues también. Mucha gente no conoce la denominación de origen Arlanza, y es la que está entre La Rioja y la Ribera del Duero. Es el río Arlanza que pasa por Covarrubias, ¿no? Y ahí se hace un excelente vino, por ejemplo, que también tiene protagonismo en la Ribera, o en la novela, junto con el de la Ribera del Duero. Pues nada, si hay alguien de por allí que quiera invitarnos a un vino, que nos lo haga saber aquí en la radio, que yo me voy a pasar por allí pues más pronto que tarde. Bueno, Javier, ya para terminar, porque desafortunadamente el tiempo vuela en radio, pues aunque bueno, es una obviedad, ¿no? Hoy por hoy, pero ¿dónde podemos adquirir el libro? Pues es bien fácil hoy en día, pero mira, quien quiera, es Eolas Ediciones, puede entrar en la página web de Eolas y pedirlo, pero también lo puede pedir en Amazon, en la Casa del Libro, en cualquier lugar, y en muchas librerías está. Y además, si va a una librería de confianza y no lo tienen, pues que lo pidan. Sé que lo están sirviendo en muchos lugares. Yo se lo voy a pedir a mi amigo Ángel Méndez. Y es muy baratito, es un libro baratito que por 19 euros te va a resolver muchos regalos para esta Navidad. Fíjate. Oye, pues yo por Reyes me suelo pedir un libro, o dos. Bueno, así que mira, este me lo apunto para la carta. Pues nada, Javier, un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Me ha encantado tenerte aquí y espero que no sea la última vez. Gracias, Julio. Estoy aquí encantado. Gracias a todos vosotros por acogerme y por vuestra hospitalidad. Ha sido un placer, Javier. Y a ustedes recordarles que nos encontramos en las ondas todos los martes y los sábados a la 1 de la tarde y que si no pueden escucharnos en directo pueden hacerlo en nuestros podcasts, en la página web del programa www.socibil.es y en nuestro canal de YouTube socibil_jm. ¡Feliz semana!